Bueno, muy buenas tardes, les habla Juan Felipe Puerta, ingeniero de soporte del área comercial de la empresa Hybritec Energía Solar, y a continuación les vamos a presentar un corto y práctico video sobre cómo programar un guardián de baterías o protector de baterías para nuestros sistemas solares. Para este video entonces necesitamos los materiales necesarios para hacer la correcta programación. Tenemos una fuente de corriente directa, la cual nos va a servir como simulador de banco de baterías para poder variar su voltaje y mirar los voltajes de programación del guardián de baterías. Tenemos el guardián de baterías como equipo principal, un voltímetro para medir los voltajes de corriente directa, los cables de conexión de positivo y negativo de la fuente y el cable para hacer la correcta programación del guardián de baterías. Antes de comenzar con la programación de este guardián de baterías, es importante que tengamos en cuenta para qué sirve o cuál es el uso principal de este producto en los sistemas solares. El guardián o protector de baterías nos va a servir para desconectar automáticamente las baterías de las cargas no esenciales o que están desgastando la carga de nuestro sistema solar, que no están consideradas en los parámetros de diseño. Es decir, nos va a proteger la profundidad de descarga de las baterías y nos va a ayudar a cuidar su vida útil. Es importante entonces que tengamos conocimiento de cuáles son las partes principales de nuestro guardián de baterías. En esta parte encontramos dos terminales, una para la conexión positiva de las baterías y otra para la salida positiva del inversor. El status LED, que es el que nos va a indicar el estado de programación y el estado de carga de las baterías, el switch de conexión de programación de las baterías y el switch de conexión o entrada de negativo de las baterías. Luego de haber identificado cada una de las partes del guardián de baterías y haber realizado sus respectivas conexiones, como podemos ver acá está conectado el positivo del guardián de baterías al positivo de la fuente, que en este caso vendría siendo el positivo del banco de baterías. En este puente observamos la conexión del negativo del banco de baterías, que está conectado al negativo de la fuente. Y en este último puente observamos el cable de programación del guardián de baterías. Luego de haber realizado las correctas conexiones del guardián de baterías y del banco de baterías, que en este caso lo estamos reemplazando por una fuente, vamos a entrar entonces a observar su programación y cómo se realiza. En primer lugar entonces encendemos la fuente para simular el voltaje del banco de baterías. Con el voltímetro vamos a chequear a qué voltaje estamos trabajando. Conectamos positivo, negativo y vemos que estamos trabajando un banco de baterías a 24 voltios. Como podemos ver en el LED de estatus de indicación del guardián de baterías, este está listo para ser programado debido a su color azul. Para entonces proceder con la programación es importante que tengamos en cuenta esta hoja, la cual nos va a indicar cuáles son las posiciones correctas de programación. En este caso que estamos trabajando un banco de baterías a 24 voltios, vamos a realizar la programación sobre el lado izquierdo de la hoja, que es el banco de baterías a 24 voltios. Vamos a proceder entonces con la programación del guardián de baterías en un banco a 24 voltios. En este caso nuestro voltaje de desconexión va a ser 22.5 voltios, el cual nos indica que va a estar programado en la posición número 4. Para hacer entonces esta programación, cogemos el puente de entrada de programación del guardián de baterías y lo conectamos a la entrada del positivo del banco de baterías y contamos el número de parpadeos. 1, 2, 3 y 4. Desconectamos 1, 2, 3, 4. Con esto tenemos ya la programación de un banco de baterías a un voltaje de desconexión de 22.5 voltios. Para verificar que nos quedó bien programado, vamos a simular una profundidad de descarga de 22.5 voltios con la fuente. Tenemos un banco de baterías a 19.5 voltios, los cual nos indica que aproximadamente dentro de un minuto el guardián de baterías
va a apagar su LED. Luego de haber realizado la programación, venimos y verificamos el voltaje del banco de baterías. Efectivamente tenemos que está por debajo del voltaje de desconexión y tenemos el LED del guardián de baterías apagado. Para simular su reconexión, programamos la fuente por encima del voltaje de reconexión, que en este caso es 26.5 voltios, y efectivamente vemos que el guardián de baterías vuelve y se enciende, indicando que el estado de carga es óptimo para que el banco de baterías siga trabajando. Tenemos un voltaje de 28.9 voltios en el banco. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos hayan disfrutado de nuestro video y les sea de gran utilidad para sus proyectos. Los invitamos a que nos sigan en nuestra página web www.hybridtech.com y en nuestro canal de YouTube para próximos videos.